Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Ñande Yara Ñe'e, ayeva ma'eya pa'u, ñande renoi, ñande atoi, yaya po mijanwa, peja oyerorea ñande. Hoy en este domingo estamos ya en el 13º domingo del tiempo ordinario. Y como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro. Ni que ñande saraite, ayeva ma'eya pa peñande yara, ñande reju formal, a peñande reju haisha ñande yano y cuame, ñande ñande na abe ame ende, ella mindu ugena ese. Ella tende ponagena ba ebala ande ba ebala jirurande. Anda la neñola rejendu ana lleva, sino que es en comunidad. Comunidad es lo esencial y lo fundamental. Opear con la oyeja iba que lleva coñan de yarañe. La palabra de Dios da ebe para mí, yo solo, yo y Dios me salva, tu único Salvador, que esto que aquello lleva. No, da ebe, sino que aquí es sobre todo una comunidad que reflexiona, que escribe y que dice, aveñande arubilla guatana con amba el añande ya pona y gato anguaya la llamo pon lleva la añande atuasu. Eso quiere decir eclesia. Eclesia quiere decir la reunión, el encuentro de personas, porque Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. De San Juan Bosco. Bueno, queridos amigos, vamos a leer un poco la primera lectura, que es lo que nos trae en este 13º domingo del tiempo ordinario. Nosotros leemos la primera lectura extraída del segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 4, versículos 8 al 11 y luego del 14 al 16a. Un día pasaba Eliseo por Sunam y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por allí iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil. Y así cuando venga a visitarnos, se quedará aquí. Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado, Gehazi: ¿qué podríamos hacer por ella? Gehazi comentó: qué sé yo, no tiene hijos y su marido es viejo. Eliseo dijo: llámala. La llamó ella, se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo. Palabra de Dios. Qué lindo, queridos hermanos. Bueno, aquí entonces se nos están presentando algunos valores, algunos elementos que hoy la palabra del Señor nos trae en este domingo. Mooto bala yapita ñaína, llevan baepa la yapota ñaína, baepa la heisea ñande este día Ñande Yara, con esta hermosa lectura. Aquí le tenemos a Eliseo, un gran profeta, un gran taumaturgo, es decir, un yoyapoala milagros cuera. Lleva los milagros siempre son signos de la presencia de un Dios que nos quiere y que actúa. Siempre el milagro lo realiza Dios. Dios que llega al corazón de la persona y sobre todo entonces Dios que después bendice nuestras mismas acciones. Pago la verdadero milagro. Y así entonces, queridos amigos, tenemos esta historia muy linda. Eliseo que pasa por Sunam, este pueblito donde se encuentra esta familia, esta mujer que siempre le acoge. Aquí podemos hablar ya en primer lugar de una hospitalidad. Recordemos que en el Antiguo Testamento
como característica esencial de estos libros del Antiguo Testamento, hablan mucho de la hospitalidad. La hospitalidad, ser hospitalario. Ser entonces personas capaces de recibir, de abrirse a los demás. Ser solidarios. Y justamente eso es lo que tiene aquí esta familia, sobre todo esta mujer que ve en Eliseo, porque dice, le invitó con insistencia a comer, Opetá o Carú, primero Eliseo. Pero siempre que pasaba allí, entonces iba a comer a su casa. Es decir, el profeta que pasaba ya por estos lugares, ore, coma, en un lugarcito por lo menos donde reclinar la cabeza. Y bueno, y sigue aquí nuestra historia, porque enseguida dice que esta mujer tan buena, tan solidaria, oye, ella cuá lleva, o mañana, o ella, ella va a ver o ua, o mongaruna, le recibe en su casa, o apagua su hicuay, caneone, o etcétera. Pero ahora se da cuenta, mira más allá. Qué lindo que es hacer también un proceso, queridos amigos, entre nosotros. Ya digo, algunas veces viene una persona, una personita que está ahí necesitando. Pues no me lleva con algo, pero después cada vez nos vamos dando cuenta que esa persona no solamente necesita un pedazo de pan, sino que necesita también educación, necesita tal vez una casa digna donde vivir, necesita tal vez de la salud, etc. Seguramente que nosotros no vamos a poder hacer todo, ¿verdad? Porque muchas veces ya andan ahí en el sentido económico. Pero sin embargo, queridos amigos, estas actitudes que aquí nos está narrando la palabra de Dios y nos invita sobre todo a nosotros a vivirlos son las actitudes que nos ayudan a ser felices, nos ayudan a donarnos, nos ayudan a ser generosos con los demás. Por eso que enseguida viene esta segunda partecita. Ella le dice a su marido, me consta que ese hombre de Dios es un santo. Primera cosa, me consta que ese hombre de Dios es un santo. Eliseo, imagínense, un hombre de Dios, un hombre que camina, que predica y que anuncia a favor del pueblo y de la gente. Y después dice, con frecuencia pasa por nuestra casa. Por frecuencia pasa por nuestra casa. Y entonces dice, vamos ahora, aquí viene esta generosidad de parte de esta mujer, dar un paso más. Vamos a construir, a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior. Aquí también podemos ir mirando algunas características, ¿verdad? Vamos a prepararle, siempre también sin ser, entre comillas, abusivo, sino que dejando en la libertad, ¿verdad? Cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros le estamos dando algo a alguien, no es que después le vamos a estar pidiendo porque vos me debes fineza. Está muy bella buena. A me etan de, pero de igual ponaina, de ave, ¿entiendes? A ver, coña de ella, ahí está para la corona de la gente. Mira, coña de ella, es la corona, coronita bella, no, otra corona, ¿verdad? O sea, le debo fineza, por eso lo yo ya te pongo en tal cargo, por eso lo yo ya te hago, Gina, parte de mi equipo, Pepe Marina, porque en ti es responder a la sea, ¿entendiste? O sea, me debe fineza. Y aquí, sin embargo, te está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Imagínense lo que aparece como. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla, un candil, y así cuando venga a visitarnos se quedará allí. Entonces, da cuñandea lleva, ñaita jina peja cuera, ya cotaña mañana, allá yuque ave, yuque amo, etc. No, bien separadito para que puedas realizarte y para que puedas hacer tus cosas. Y así por último, queridos hermanos, la última partecita, ¿verdad? Porque también uno tiene que ser agradecido. El favor de Dios que se derrama de nuevo a favor de nuestra familia y a favor de los demás, de acuerdo a nuestras buenas acciones. Por eso Eliseo en un momento se cerciora, va y lo que lleva. Cuando hay plata porque acuerdas de esta lleva. Pero ¿qué es lo que verdaderamente necesitan?
necesitan una gracia especial de Dios. Había sido no tienen hijo. Bueno, y ahí le llama y le dice, y sobre todo imagínense Eliseo, como ya les dije, uno de los santos, uno de los profetas más milagreros que existe en la Biblia. Y entonces le dice allí, señora, próximo año, estas son las bendiciones que nosotros recibimos en la medida en que somos solidarios y somos generosos. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta con
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor que nos anima, nos ayuda, nos fortalece siempre a dar pasos muy importantes, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, y sobre todo hoy que estamos hablando por una parte de la hospitalidad, de la generosidad, del cuidado, del respeto, ¿verdad?, también de todo lo que significa esa libertad en la que nosotros damos la misma fineza, ofrecemos nuestra generosidad sin pedir nada a cambio. En este domingo, 13º del tiempo ordinario. La segunda lectura que hoy en la pedagogía de la Iglesia se nos presenta, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 6, 3, 4 y luego 8, 11. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo nosotros consideramos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad?, lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo aquí. En primer lugar, el bautismo nos vuelve a recordar nuestro bautismo. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo. Ya voy a llegar entonces para la ñande ya pues importante upea ñaña peruña mañana y cua bautizo upea que dice sumergirse lleva ñaña pumi eña pumi be mago cristiano cuera upea hoyo ya pues ahora coyo de pileta tilo de piscina y lleva. Incluso imagínense, los escalones eran 7 gradas. Umiago ya es España de la Yajano, por ejemplo, ya visita Tierra Santa, Jerusalén, umia Yandeye, Yujupá, Nazaret, Ayeva, ya es ¿verdad? 7 gradas. Upeago dice los 7 dones del Espíritu Santo. De ahí vienen los 7 sacramentos. Y así, número 7, que es muy importante, ¿verdad? Como número cabalístico, bíblico, es demasiado importante el número 7. 3 y 4, 7, la perfección, el todo, con la perfección de un Dios, Trinidad, en fin. Es tan bayónico como significado. Ya no pensamos, ya pela ya de bautismo y nada. Entonces bautismo da que ellos interesa 3 veces hoy y ese número 3. Todo esto es importante. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero aquí nos está diciendo, por el bautismo nosotros fuimos incorporados, ser incorporados en la iglesia de Dios. Entonces, queridos amigos, cuando te está diciendo aquí que somos incorporados, ¿verdad?, por el Señor en la iglesia de Dios, ahora nos dice que por el bautismo también fuimos sepultados por Él en la muerte. Ser sepultados en la muerte, queridos amigos, significa que el bautismo que nos lava, que nos purifica,
nos lleva a un compromiso. También aquí, atención, no es simplemente, ¿verdad?, el rito por el rito, ¿verdad, queridos hermanos? Sino que nosotros a todo rito le damos un significado teológico profundo. Así como el agua que nos limpia, así como el agua nos purifica, así como el agua que destruye todo lo negativo, así también el bautismo nos lava, nos purifica, destruye todo lo que es negativo en nuestra vida. Por eso dice, fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Andemos también nosotros en una vida nueva. Esto es lo más lindo, ¿verdad?, que nosotros podamos entender. Y esto es entender lo que significa verdaderamente el bautismo. Por el bautismo, queridos amigos, nosotros entonces, al recibir esta vida nueva, ahora estamos llamados también a obrar en consecuencia, a obrar como hijos de Dios, a obrar como miembros de una comunidad. Ticatuña de la Yapuoí contra nuestra propia iglesia. Ticatuña de la Yapuoí lleva contra nuestro propio grupo. Al contrario. Ñandego la Yajechanos y una peña de comunidad pero en las hacía. Ñandeu Pepe Ñañemo llega tu anguaya, Ñamonguera, ¿verdad? San Pablo es el que también nos habla de una manera maravillosa aquí en la carta a los Romanos y en la carta a los Corintios, en el capítulo 12 de 1 Corintios, justamente se acuerdan que nos hace el ejemplo del cuerpo, el cuerpo. Entonces cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo. Cada miembro es diferente, el oído es diferente de la boca, del pie, de la mano, del olfato, de la lengua, o lo que uno quiera, ¿verdad? Pero sin embargo, todos formamos una unidad, dice. Upeanes indica tuña del año de completo, cada uno ya pone la función. Y así dice, cuando uno de ellos sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando de yahuereco ya lleva bemba supe lleva cáncer, ya bojera lleva. Y entonces los médicos después, los oncólogos nos dicen, vea, de lluvia tiempo en monguera, entonces hagan de ya rama metástasis e indehigüey. Metástasis. Metástasis o ya baitema y tu yu baitema lande cuerpo mi lleva. La nerete lleva, oye bueno, oye carcome baitema. Las células negativas o caru o joven. Queridos hermanos, esto nos hace pensar tanto en nuestra propia vida de cristianos. Porque ñandego bella, la corrupción es así. En otras oportunidades nosotros comparábamos con el famoso cupi y lleva. Pe cupi y goñe, porque no hay ariguay silencioso. Upecha ahí con ambas así con cáncer o mía lleva. Y silencioso de repente o capube vearesa. A una vez se dejó porque nunca de ella cuaijinara. Porque hay que hacer estudios muy profundos y hasta que de repente ya yujusa haya esa cosa. Pero alguna vez tarde piaste lento más guajina lleva porque o ya rapama. O pea la ñande ya yesa guana ni la ñande netame la cupi y tena pe cáncer o ya la ñande política la ñande roga pube porque la ocarurire y cusuguente más obeta y cusuguente. Entonces no puede ser, ¿verdad?, que una iglesia que tiene gente tan linda, tan buena, que decimos que somos tan comprometidos, que después nos demos resultado de conversión, que nos demos resultado de una nueva generación. Entonces por eso que es importante que haga ahí una ñandeña de nuevo gobierno mía. Entonces ñañe pues mígena. Y todo esto que se van a hacer responsables de nosotros, de la nación, porque se tienen que hacer responsables de nosotros, de la comunidad. Ani que penderizará y gínate, que es entonces a la comunidad a quien estamos llamados a servir. No estamos llamados a servir a un fulano de tal o a un patrón, o no estamos llamados a servir, ¿verdad?, solamente a nuestros intereses, a nuestras empresas y a nuestros bolsillos, ¿verdad? Estamos llamados a sacar verdaderamente al hombre. Ustedes saben que una de las frases tan interesantes, ¿verdad?, que tenemos sobre todo en este gran santo, San Ireneo de León. Este santo, ¿saben qué nos dice, queridos amigos? ¿Saben qué dice? Y esto es lo lindo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? La gloria de Dios, ¿verdad? Él te está hablando, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Es justamente
la realización del hombre. Upea piensa ñande ya es acá lleva. Que esto es entonces la gloria de Dios. Es el hombre viviente, es el hombre que se realiza, es la comunidad que vive en honestidad, que busca. Entonces que todos buscamos lo mejor. Yo pienso porque si están de año lleva estago ese, si con año eres irina porque se cogen de todo lleva, a del más corrupto, a del más santito, a lleva 20 boria juete y ando de coiban yo caruana, a ahí mi oreco ando y coiban y voy oreco, a lleva, a ahí mi. Pero algunas veces, queridos hermanos, como comunidad es el problema. Anda ya le cogina la tendota lleva la icatúa yande pues no mía llevamos hazaña de y pues ahí pero yande la yaguatana. ¿Por qué? Y porque nos falta Dios. Ana a veces y por año de yande yara lleva. Así entonces, si nosotros fuimos sumergidos en el bautismo, si nosotros verdaderamente fuimos incorporados a Cristo, y se inhala incorporados a Cristo. De Coreña incorporaba tiene plantel de fútbol, jalande y coge no lleva la nemo, y la gol enseguida la director técnico de cambia ayuda. Pean o inañan de muchas veces, pean ya lleva. Entonces vamos a buscar ser triunfadores. Vamos a buscar meter el gol. Llamo ingena la gol, añacena la victorioso, añacena la campeón. Pues ya recopa y tenido. Ya juega la partida. Entonces, pues ya como cristianos incorporados al plantel de Cristo, vamos a jugar con la camiseta de Jesucristo, con la camiseta de Dios. Y así entonces, queridos hermanos, si nosotros entendemos esto, llamo puata lleva peñandere cobe. Llamo puata ja ñaiputimota jeta ñandera pisacuerabe. Hoy cote vea jina ñandere. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe'e dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande.
que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Yara Ñe'e Dominical, reflexionando la palabra de Dios. Peñande Yara y Ñande Peñe, lleva Peñande Yara Bohasa Ñande Peñe, Hopeisha Peñande Ñañemo Parete, Ayepa Ñaye Putasoño Ndiespa, lleva Ñaño Putimomia Veña Pu Amijanguaisha. Qué lindo que es, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, sentimos que con la fuerza de Dios podemos hacer caminos de espiritualidad. Podemos hacer caminos de gracia del Señor. Leemos del Evangelio, ¿verdad?, según San Mateo. Estamos en el capítulo 10, del 37 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Yo se los aseguro. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué hermosa que es la palabra de Dios. Y aquí justamente nos está diciendo el seguimiento, queridos amigos, el seguimiento. El que deja a su padre, el que deja a su madre, o el que ama más a su padre, o el que ama más a su hijo, el que ama más a su madre. Pero no, tenemos que entender bien, aquí, queridos amigos, nos está hablando de las prioridades. ¿Cuál es el primer mandamiento? Porque en realidad, ¿saben qué? Yo le voy a amar verdaderamente a mi papá y a mi mamá, y le voy a amar a mis hijos, y le voy a amar a mi prójimo, esa que es imagen
de mi Dios, ¿saben cuándo? Cuando le amo a Dios. ¿Entienden? La shea yujuno veñan de yarabe, bechere coebe, la shea cuano lleva maba veñan de yara. Pero para conocer a Dios tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? En la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, le conocemos a Dios, porque Dios es el dador de nuestra vida. Peñan de yara colome en va, peñan de lleva. De ahí viene toda esa reflexión posterior. Porque recuerden que incluso lo que nosotros tenemos en el libro del Génesis, capítulo 1, todo el capítulo 1, y termina un poco en el capítulo 2, versículo 4a. Allí, queridos hermanos, nos habla también de un Dios creador, ¿verdad? Pero no piensen que comenzaron a escribir primero como definiendo a Dios, ¿verdad? No. ¿Saben cómo nosotros, queridos hermanos, le definimos a Dios? Justamente cuando nos conocemos a nosotros mismos. Porque en Dere y Eshacuán había sido que nosotros somos criaturas, que nosotros somos personas que estamos, ¿verdad?, en manos de Dios. Somos personas que tenemos límites, que tenemos pecados, que tenemos errores, que tenemos limitaciones. Hoy comenzamos y mañana terminamos. Hoy comenzamos, estamos alegres, felices, estamos sanos, con Oñan de la Suma, ¿entienden? Y entonces todo esto, queridos hermanos, cuando nos conocemos a nosotros mismos, también nosotros ahí podemos descubrir quién es Dios. Y ahí está. Cuando nos aferramos entonces a Dios y conocemos que había sido Dios, es nuestro creador, de ahí comienza, es el dueño de nuestra vida, es el panto creator, ya de lleva, aupe veñan de lleva yeye tu uveñan de yarare, upe veñan de entonces ñan en carama esa ya ñan de yarande en sindica tu mayo y va allá por ahí. Ni a la vida hubiese podido venir si no fuese con tu gracia y con tu poder, ¿verdad? Y entonces ahora yo me doy cuenta. Y por eso, Señor, porque te amo tanto, entonces de ahí viene el amor al prójimo. Amábigola de que ¿entiendes? ¿Por qué te dice el que ama más? Porque muchas veces nosotros buscamos de una manera equivocada. Ñandere saray beñan de yaragui. Hañaimo ala ya juveñan de yara de la beñan de ru porque está y plata. Porque está en de regalito y mi que pega que amó. ¿Aubé? O manola ñan de señan de ru ñañora y nos baja por un pedazo de tierra, ñañora y no por una casa o a pata imagina, ñañora y no por cualquier virore. Hoy me da coche ñañora y no. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Ñandego no ya calculáis con ambas, sino que últimamente en tema ya lleva ñañe por un ñañora y no. O ya no y tenía tercera persona, tenía abogados, acá llegó, pañan de ahí, plan de herencia, etc. Y así hacemos cada macanada lleva. Por eso cuando te está diciendo el que ama a Dios verdaderamente, queridos hermanos, después no se va a estar preocupando de decir de peche rubio se ve a Juana, de peche se ve a Juana, la de Juana de ya vengo, donde sabemos, hay jamás, donde sabemos, hay la de hijas la de y de tus hijos ni qué decir. Imaginen lo que significa, ¿verdad? Entonces. Y por eso dice aquí la continuación. Dice directamente, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Queridos amigos, este es el otro elemento importante, ¿verdad?, que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Lo que significa, ¿verdad?, para nosotros el tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Tomar la cruz significa, de cierta manera, queridos amigos, entender, ¿verdad?, lo que Cristo quiere. Entender, queridos hermanos, que justamente la fuerza proviene de Dios. La fuerza proviene del Señor, que es capaz de entregarse por nosotros. Yo, queridos amigos, les quiero mostrar simplemente aquí, justamente con la cruz, ¿verdad? Aquí con esta cruz. Fíjense que la cruz, que está hecha del palo horizontal y luego también del palo vertical. Vertical y horizontal. El palo vertical y horizontal. Esto significa, ¿verdad?, la relación de Dios con el hombre. Y luego la relación del hombre con el hombre, el hermano con el hermano. En la medida en que exista una relación con el cielo, el hombre, que implora
la gracia de Dios, ciertamente, queridos amigos, que después vamos a ser capaces también de poner el hombro por nuestros hermanos. Nosotros hacemos siempre la señal de la cruz, ¿verdad? Desde lo más importante, peñan de yara en nuestra mente, peñan de yara mo, a peñan de corazón, upe peñan de yara, peñan de yara, el sentimiento, el amor. Y solamente cuando le tenemos a Dios en la mente y en el corazón, podemos poner los hombros. Upe hago dice y lleva la fuerza del Espíritu Santo, upea ñandemo knija ñandemo ngue ya ya popona hanwa lleva pe ñande yara oyerurea ñande hañamo y hanwa al servicio de nuestros hermanos. Ustedes, queridos hermanos, entonces procuren entender bien. Por eso el Señor nos dice, el que ama solamente a su papá, pero de un sentido muy humano, el que busca solamente entonces intereses o sentimientos humanos, en el fondo dice, no es digno de mí. ¿Por qué? Y porque te vas a volver un egoísta, y sabemos que después nos lleva a tantas cosas, ¿verdad? Que nos lleva a una verdadera muerte. Muerte como comunidad. No podemos ser egoístas, sino que el amor a Dios nos lleva al amor a nuestra propia comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros en este 13º domingo del tiempo ordinario. Ñande Ñaína en el ciclo A. Y hoy estábamos hablando, ¿verdad? Estamos en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yara Ñe'e
responde. Todas las preguntitas que ustedes envían siempre a este número, queridos amigos, Oregore Cojina, y tenemos en cuenta, y de acuerdo también a los temas, de acuerdo a la palabra de Dios que nos van sugiriendo, después nosotros vamos haciendo una pequeña catequesis, y no solamente una catequesis, sino que una explicación un poquitito más histórica, científica, antropológica, espiritual, ¿verdad? Teológica también, de las palabras bíblicas o las palabras que ustedes nos están sugiriendo. Hoy hemos tomado esta palabra cruz, porque el Evangelio también nos hablaba, ¿verdad?, tomar la cruz y seguir al Señor. Hay muchísimos pasajes, y esto es importante, que justamente a través de la cruz nosotros fuimos redimidos por Dios. A través de la cruz el hombre fue redimido, la cruz, el madero. Fíjense, yo les quiero leer, pero así rápidamente nomás para que ustedes vean una seguidilla de lugares en la palabra de Dios. Cuando ahí a Gotaina, es una partecita nomás. Por ejemplo, el que no toma su cruz y me sigue, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Obligaron a que llevase la cruz. Te falta, ven, sígueme tomando tu cruz. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Gólgota, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que, tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. No padecer persecución a causa de la cruz. Gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante la reconciliación con Dios. Mediante la cruz nos reconciliamos con Dios. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que son enemigos de la cruz de Cristo. La paz mediante la sangre de su cruz. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Bueno, y así entonces, queridos amigos, esta hoy de el Evangelio, el Antiguo Testamento incluso, en donde nosotros encontramos esta palabrita, ¿verdad? La palabra cruz. Ahora voy a entender, como yo le estaba diciendo, de un sentido antropológico, de un sentido histórico, de un sentido espiritual, de un sentido teológico. Ustedes saben que la cruz, es decir, era el método como se utilizaba para la crucifixión. Era un método característico de ejecución romana. Sin embargo, nunca se aplicaba a ciudadanos romanos, pues de esta forma de castigo se reservaba para las personas más despreciadas. Incluso ustedes saben que el imperio más sangriento, más sanguinario que hubo en la historia de la humanidad es el imperio asirio. Y fueron justamente los asirios quienes inventaron la cruz para sus enemigos. Y también ustedes saben que Oancán le crucificaban. Andas ahí y la crucificaban y ve. Hoy cutu y ve. Una vez que eran muy sanguinarios, pero estaba reservado para los enemigos de guerra. Los crucificaban. Imagínense, queridos hermanos, imagínense. Bueno, y esto entonces después se va mejorando, ya ellos, y los romanos son, ¿verdad?, los que después utilizan también. Al someterse a esta forma de muerte, ahora nosotros miramos en nuestra vida cristiana, en el cristianismo, Cristo se humilló hasta lo sumo. Aquí está entonces la humillación total, ¿verdad?, de un Dios que es capaz de morir y muerte de cruz, así luego te dice San Pablo. Capaz de entregar su vida. Pero ahí la pensando en entregar su vida, yo aquí, no la jupa, pero que esto y aquello, con olor a santidad. No. Jesús justamente muere por una violenta muerte, por anunciar, por denunciar el profeta, el Hijo de Dios, que busca los cambios, busca el cambio del hombre, busca la conversión del hombre. Y digo esta mañana no es que todo lo que dicen los profetas
la gente oye bueno oye pobetea y por ahí te con la area pesa orero ya pose. Y menos a aquellos que de repente se les está cuestionando. ¿Por qué? Porque mete el dedo en la llaga, pedañan de gusta, pedañan de boguero sapucaina, pedañan de gusta. Y entonces aquí te está diciendo justamente, ¿verdad? Esto se usaba principalmente para la ejecución, que fue introducido también en Palestina por Antíoco Epífanes en el 165. La lenta muerte en la cruz era verdaderamente horrenda, porque las víctimas seguían viviendo muchas horas y a veces hasta varios días. Entre los judíos, la forma más corriente de ejecución era el apedreamiento. Y estaba yo que los romanos a ese cruzura. Aunque también existía la posibilidad del ahorcamiento o del empalamiento de los cuerpos muertos sobre una viga o un árbol para exponerlos a la venganza pública. Entonces, Jesús habló de la cruz como de un símbolo de sacrificio propio. Aquí ya estamos comenzando a entrar. Lo que significa para nosotros entonces la cruz. Un sacrificio propio. Habló de esta manera. Que cada uno tome su cruz. Cada uno tome su sufrimiento, que cada uno tome su angustia. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que es una manera analógica, es una manera comparativa? O pega con la ñande yara o ya pues. La ino ñande lleva ñande, yajara, yaguatara, yajecara, peiponá, yajara, ñande yara u otro lado, allá o peor doña de yajara, o peor doña de yaguatara. Pero upe ñande ya esa lleva, que la cosa no es fácil. Porque te pide honestidad, te pide empeño, te pide generosidad, te pide solidaridad, te pide cariño, te pide afecto, todo lo que vos necesitas, ¿verdad? Y todo lo que vos quieras, ¿verdad? Y esto es lo que justamente el Señor nos dice. Por eso, este símbolo, la cruz, como un símbolo de sacrificio propio. La cruzure nenesaingoyo. La cruzura lleva ciertamente que no vas a llegar hasta buen término. Como de un símbolo de sacrificio propio, como lo proclamaron los apóstoles, el Evangelio estaba centrado en la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Ahora, con Pablo, la cruz llegó a ser un término abarcante para hablar del mensaje de salvación mediante Cristo. Atención a esto, entonces cuando estamos hablando de la cruz, si yo que fuera ya esa hina, ya mando a Pablo que por medio de la cruz somos salvos, por medio de la cruz, por medio de la redención. ¿Acierto que vea? El medio abarcante, el medio sintetizante. Upeala y paiteañan de hina ba eisha pañantea yepa y gatuta la ñanguajea ya popea mediante Cristo. Y yo, si fuera levantado de la tierra, dijo Jesús, atraeré a todos hacia mí. Atraeré a todos hacia mí. La cruz es entonces la que nos va a atraer, queridos hermanos, a nosotros. La cruz es la que nos va a ayudar a nosotros a hacer verdaderamente un camino de santidad. Recordemos, queridos amigos, que cuando estamos hablando entonces de la cruz, nosotros tenemos que saber que la crucifixión era una cosa de las formas más crueles y más bárbaras de muerte conocida por el hombre. Lo más cruel y lo más bárbaro que existía entonces, la muerte en cruz. Se practicaba especialmente en tiempo de guerra, se practicaba en la cultura fenicia, cartaginense, egipcia, más tarde también por los romanos. Eran tan pavorosas que incluso en la era precristiana los ciudadanos, los cuidados y dificultades de la vida se comportaban con frecuencia a una cruz. La agonía de la víctima crucificada era la causa. Y esto es
Fíjense lo que la cruz verdaderamente, queridos amigos, causaba en la vida del hombre. Primero, el carácter doloroso, pero no fatal, de las heridas infligidas. Pues, alleva, de cutuyo y bebeina, te están clavando, pero no ocurre más, no más enseguida. Este es el primer elemento, ¿verdad?, que nos está diciendo lo que significa el dolor, carácter doloroso, lo que es la cruz. Fíjense, el que toma su cruz, hay que tomar la cruz. El carácter doloroso de nuestros pecados, el carácter doloroso de tener que asumir nuestra propia vida. Vaya la pues cuida Este es el carácter doloroso, este es el carácter que a todos nosotros nos impide muchas veces hacer un camino serio. Pero al mismo tiempo sabemos que es doloroso, pero no es fatal. Y eso es lo que más nos hace sufrir. Pues no es fatal. Segundo, la posición anormal, ¿verdad? La posición anormal del cuerpo, que el más ligero movimiento causaba tortura adicional. Imagínense. Y claro, imagínense, esa ingobebena, curusure con esa ingorein. Y encima con clavos. Algunos entonces, pero lo doloroso que significa, imagínense ahí, diga tú y esa herida de nuevo que te causa un dolor tremendo. Y el tercer elemento es la fiebre traumática inducida por estar colgando durante un periodo tan largo de tiempo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Estamos hablando de la cruz, estamos hablando de la crucifixión. Y todo esto nos hace entender, así desde el aspecto teológico, del aspecto, como ya hemos leído en los varios pasajes, que nuestra vida tiene que ser asumida por nosotros. Nuestra vida es una vida de empeño, ¿verdad? Nuestra vida es una vida de dolor, ciertamente. No tenemos que desanimarnos. Pero recordemos, queridos amigos, que solamente de esta forma nosotros podemos también luchar, empeñarnos y hacer un camino de salvación. A obear entonces, ya por ahí ya lleva, al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús, ¿entienden? O sea, nosotros vamos a llevar siempre esa cruz en nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a llevar siempre nuestras dificultades y nuestros problemas ante nosotros. Pero vea, diga tú y la ñandere ya lleva caihueva ahí o lo que sea, sino que deprimidos. No, ñandé, ya lleva un baretea porque este es el único camino, así como rezamos. Por la Santa Cruz redimiste al mundo. Por la Santa Cruz también nosotros redimimos nuestros pecados. Nos perdonás, Señor, a cada uno de nosotros, porque allí, colgado de un madero, donde diste hasta la última gotita de su sangre, nos estabas regalando el perdón. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy, en el Yarañe Dominical. Les dejo la bendición del Señor y que tengan un buen domingo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más, de Yarañe Dominical. Hasta el próximo domingo. Gracias. Bendiciones. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.